Pues en el vídeo de hoy vamos a dedicarnos a empezar a trabajar el guión y empezaremos por el bloque de introducción. Ya sabéis que, la semana pasada planteamos un poquito cómo íbamos a trabajar la obra, que la obra que vamos a trabajar en este caso va a ser la de La sangre del invierno, que ya la introdujimos en el vídeo anterior, que por cierto, si no habéis visto el vídeo os lo dejaré por aquí arriba. Y entonces lo que vamos a hacer en este vídeo, como os decía, es precisamente eso, coger y empezar a hacer el guión de este primer bloque de lo que sería la introducción. Veremos un poco cómo plantear una buena introducción, qué elementos tenemos que soltar en esta introducción. Hablaremos también un poco de cómo manejar las ideas a la hora de trabajar una novela, de si tenemos una idea buena o una mala, si va a poder aguantarnos durante toda la obra, y luego os enseñaré un poco el método que yo utilizo para empezar a plantear este guión. Sobre todo, pues para poder tener esa coherencia que buscamos a lo largo de toda la obra. Esto, ya os digo, empezaremos ahora con esto, pero no concluye hasta que no tengamos pues, los 3 bloques que necesitamos, ¿no? Que es introducción, nudo, desenlace, que esos 2 siguientes los veremos en los próximos vídeos. Así que no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Antes de empezar, me gustaría dar la bienvenida a los 2 nuevos suscriptores que se han unido desde el vídeo anterior, lo cual nos pone más cerca de nuestro objetivo de llegar a esos 100 suscriptores. Y pues nada, animar a todos los que seguís los vídeos, si no estáis suscritos, pues también a suscribiros. Ya sabéis que cuando lleguemos a 100, pues mi intención es hacer algún tipo de vídeo especial o algo por el estilo. Me podéis ir dando todo el feedback que queráis en comentarios. Como siempre, yo os voy a escuchar y adaptaré los vídeos en función a lo que vosotros pues más os interese que haga. Y nada más, dicho esto, ya podemos empezar con la clase de hoy. Entonces, lo primero de lo que quiero hablar es una cosa que me dejaron en comentarios la semana pasada, y es cómo sé si yo tengo una buena o una mala idea a la hora de trabajar una historia. Es una pregunta que me parece muy interesante y que creo que es importante responder ahora, porque también creo que a muchos os puede limitar esa idea, ¿no? De decir, oye, pues estoy trabajando con el material adecuado, ¿cómo sé si esto me va a dejar tirado o no? Aquí hay que decir 2 cosas antes que nada. Lo primero es que obviamente existen ideas más originales que otras e ideas más potentes que otras, pero también hay que decir, y esto es muy importante que lo entendáis, que en muchos casos no depende tanto de la originalidad de la idea, sino de la manera en la que lo vayáis a desarrollar. Y esto es algo muy importante, es decir, autores que tengan como bastante experiencia pueden coger ideas muy mediocres y convertirlo en algo interesante, incluso os diría que hasta novedoso, por mucho que sea algo que se haya trillado un montón de veces. ¿Por qué? Porque tienen esa manera de contar, ¿no? Saber contar, tener pues esa capacidad de un poco lo que vamos a ir explorando en esta serie de vídeos, de cómo voy a organizar mi guión para que todo lo que vaya a hacer tenga sentido. Todo eso es algo que realmente ayuda a que, aunque tu idea no sea la mejor del mundo o la más original, te ayude para llegar hasta el final, pudiendo satisfacer las expectativas del lector. Al final es un poco lo que tú quieres. Entonces, tanto como verlo como ideas buenas o ideas malas, se trata más bien, al menos a mi parecer, de la manera en la que tú lo vas a contar y de la manera en la que tú vas a aportar a esa idea. Entonces, en este sentido, yo creo que no os tendríais tanto que obsesionar de si mi idea es buena o mala, sino más bien de cómo voy yo a desarrollar esa idea, ¿no? Creo que este es un punto muy importante. Obviamente, como os digo, hay ideas súper originales que ya tienen mucho ganado, pero también una idea muy original, si está mal desarrollada, pues puede no satisfacer tanto como una idea que sea, pues, un poco menos original, pero que está muy bien escrita y muy bien desarrollada y que, pues eso, puede cumplir mejor con las expectativas. Así que yo os diría, sinceramente, sobre todo si estáis empezando, no habéis escrito nunca, que no os obsesionéis demasiado con las ideas que tengáis detrás de vuestra novela y os enfoquéis más en la manera en la que vosotros vais a poder desarrollar esa idea. Y una vez sepáis desarrollar bien esas ideas, entonces creo que ya os importará menos el todo esto, o podéis trabajar mucho más en esas ideas iniciales, ¿no? De todas formas, lo que vamos a hacer aquí es precisamente coger eso, coger un germen de una idea, en este caso, pues la de La sangre del invierno, que ya sabéis que es la historia que vamos a estar trabajando durante estos tutoriales, y desarrollarla. Y como veis, por ejemplo, en este caso, al final es un retelling de una historia que ya existe, que es Blancanieves, ¿no? Entonces, no es la idea más original del mundo. Sí que es verdad que he metido elementos y cosas pues que no están, y que he intentado distanciarme lo suficiente de la historia original para poder hacer la mía y poder hacer que sean cosas que obviamente no lo vas a escuchar en ninguna otra versión de Blancanieves. Aún así sigue siendo Blancanieves. Entonces, ya os digo, lo importante no es tanto la idea que hay detrás, sino la manera en la que la vayáis a desarrollar. Y esto lo habéis visto en infinidad de películas. Es decir, hay muchas películas que son adaptaciones que tienen unas ideas brutales detrás,
y luego la persona que ha adaptado eso ha hecho una mierda como un templo porque no ha sabido ejecutarlo bien. Y por ejemplo ahí tenéis todas las adaptaciones de las pelis de Alan Moore que tenían un material base buenísimo y las adaptaciones han ido a cada cual peor. Entonces, bueno, pues tened un poco eso en cuenta. No es tanto la idea, sino la manera en la que lo vayáis a ejecutar y sobre todo la visión que vais a tener detrás de esa ejecución. Dicho esto, vamos a empezar ahora sí con nuestra introducción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta fase introductoria? Yo esta fase introductoria ya os lo he explicado en algunos otros vídeos, pero vamos a repasarlo porque ya que le dedicamos un vídeo a esto, pues vamos a aprovechar para que lo tengáis todo claro en un solo vídeo. La idea aquí es básicamente ofrecerle lo que yo llamaría el kit de bienvenida al lector. Es decir, el lector acaba de entrar en vuestro mundo, está empezando a leer y en esta primera fase que estamos desarrollando necesita tener todos los elementos que luego va a utilizar a lo largo de todo lo que queda de novela, es decir, todo lo que va a utilizar en el nudo, que será la parte más larga, a priori, que debería ser la parte más larga, y luego también en el desenlace. Todas esas cosas, todas esas piezas que va a utilizar para poder navegar a lo largo de vuestra novela, de vuestra historia, las tiene que recoger en esta primera parte, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese kit de bienvenida? ¿Qué necesita saber el lector en este primer bloque? Bueno, primero tiene que conocer al protagonista o protagonistas, si hubiesen varios puntos de vista, de eso ya hemos hablado a lo largo de estos vídeos, y también tiene que conocer al villano, es decir, cuál es el antagonista. Esto es lo importante porque obviamente necesita saber con quién va y en contra de quién está, ¿no? Obviamente si tenéis historias que sean más grises y tal, y tampoco lo queréis decir como protagonistas o antagonistas, vamos a decir el elenco, ¿no? Los personajes principales que van a estar jugando esta historia. ¿Cuáles son? Pues los distintos puntos de vista que tenemos aquí, vamos a llamarlo así. Eso es muy importante porque básicamente ahí es donde el lector va a hacer esas afinidades, ¿no? Pues yo voy con este tío o voy con este otro o no sé qué sé cuántos, todo esto lo va a hacer aquí, necesita saberlo en esta primera fase. Luego, en segundo lugar, necesita conocer el entorno, el mundo, que le presentes el mundo no solo físicamente, sino también obviamente políticamente y algo muy importante, yo creo que esta es una regla muy importante a tener en cuenta y es que el lector siempre va a tener en mente una cosa y es cualquier cosa que tú no me expliques voy a asumir que es como en la realidad que yo conozco. Esto significa que si, por ejemplo, obviamente todos somos de aquí, la Tierra, el lector no tiene por qué asumir que en tu mundo existe la magia, a no ser que tú digas que existe la magia. Y esto es algo muy importante, o incluso la manera en la que funciona la magia. Claro, a lo mejor el lector asume cosas, yo qué sé, dices, no existe la magia, vale, pero esta magia ¿cómo funciona? ¿Cómo son las reglas de esa magia? ¿Cuáles son las reglas de este mundo? Por ejemplo, aunque no haya magia, pero a lo mejor, yo qué sé, tenemos 3 lunas, ¿no? En el caso de Oren, por ejemplo, es un mundo en el que existen 3 lunas. Si yo no te cuento que existen 3 lunas, lo que tú vas a suponer es que existe una porque es la realidad en la que tú vives. Por lo tanto, todo este tipo de cosas que salen de la norma son cosas que antes de empezar tienes que soltar. Pero por otra parte, el que tengamos que soltar toda esa información no significa que necesitemos hacer como un capítulo introductorio de antes de empezar te voy a soltar todo esto, porque yo ya os he dicho también que el tema del world building puede ser algo que es contraproducente en cuanto a la manera de contar estas cosas. Es decir, mucha gente cuando está empezando dice, vale, lo primero que voy a hacer es soltarle todo el world building que tengo al lector, y esa tampoco es la idea. Es encontrar un poco el balance. Es decir, por ejemplo, en lugar de decirle, en el mundo este habían 3 lunas, no sé qué, no sé cuántos, lo que puedes hacer es meter una escena en la que un personaje mira al cielo y se queda deslumbrado por la vista de las 3 lunas que están pues llenas porque esta ocasión tal y que es un evento que solo ocurre cada 6 meses o cada tal, ¿no? Entonces ya estás soltando un poco de lore, pero lo estás metiendo dentro de la acción. No es simplemente meter un párrafo enciclopédico de pues en el mundo tal habían 3 lunas, no sé cuántos, o la magia funciona de este modo. A lo mejor no tienes que soltarlo así, a lo mejor tienes un personaje que no sabe nada de magia, va a aprender magia y a medida que el personaje en esta etapa introductoria va aprendiendo magia, el lector va aprendiendo magia con el personaje. Entonces no queda tan enciclopédico, porque eso es lo que tenéis que evitar, los párrafos largos en los que soltéis mucha información sin que suceda nada, sino que metéis esa información básicamente ligado con la trama, ¿no? Es decir, a medida que la trama avanza, van sucediendo cosas, vamos compartiendo con el lector esos datos. Entonces, es esa manera de contar. Es lo que os decía al principio de que las ideas no importan, lo importante es cómo lo desarrolláis. Entonces, todas estas cosas, el cómo hacerlo lo veremos más adelante, pero que es importante que sepáis que en esta primera etapa de introducción tenéis que soltar toda esa info importante para el lector. Hasta aquí yo creo que podemos cerrar la parte de teoría de esta clase y empezar a la parte práctica. Ahora os voy a enseñar cómo yo ordeno mis ideas al empezar un guión. Todavía esto no sería un guión, digamos, 100% cerrado, lo que os voy a enseñar ahora, pero sí sería el germen de cómo desarrollaremos el guión. El guión tiene varias fases, a mi modo de ver,
Y esta primera es, digamos, la que yo uso para poder ordenar todos los acontecimientos. Tenéis que tener en cuenta que una historia necesita ser coherente. Y esto es algo que también he insistido mucho y siempre he dicho yo que en una historia la coherencia es el rey. Coherencia interna en cuanto a vuestro mundo, por eso lo que os estaba diciendo, tenéis que presentar las reglas de cómo va a funcionar vuestro mundo antes de empezar. En esta introducción es donde tenéis que presentar las reglas, porque eso es lo que se va a tener el lector a lo largo de todo lo que vais a hacer, pero también tenéis que tener una coherencia a la hora de la estructura, a la hora de cómo planteo los acontecimientos en la introducción, cómo esos acontecimientos se plantean en el nudo y cómo estos acontecimientos se plantean en el desenlace, ¿no? Tener toda esa visión macro. Entonces, a mí me gusta escribir de la manera en la que os voy a enseñar a la hora de empezar, porque veréis que es una manera muy ágil de escribir. Podéis cerrar el libro en prácticamente un par de días, 3, 4, si estáis trabajando una semana, vamos a decir como mucho, y luego a partir de ahí ya desarrollaréis, ya plantearéis escenas, ya empezaréis a plantear, bueno, todo esto va a ser un capítulo, entonces voy a desarrollar el capítulo, hay como una fase 2, digamos, de todo esto, pero digamos que es una manera muy ágil de tener el layout de todo el libro, de saber cómo va a suceder cada cosa y que cuando paséis a la siguiente fase ya tengáis un mapa completo de vuestra obra. Entonces eso es lo que os voy a enseñar ahora, así que saltamos al ordenador y lo vemos. Entonces lo que tenéis aquí básicamente es el layout de La sangre del invierno y como veis lo tengo por bullet points. ¿Qué es cada uno de estos bullet points? Pues una acción. Entonces yo tengo, primero empieza la reina paseando al atardecer por el jardín, muy bien. Luego cuando intenta volver al palacio, la reina ve una pequeña luz que se mueve en la oscuridad. Pues ya está, siguiente acción, ¿no? O sea, es decir, estaba haciendo una cosa y esta cosa le conduce a la siguiente. Luego, ¿qué pasa después de esto? Pues la siguiente acción. Pues siente curiosidad por esa luz y decide acercarse para verla mejor. Como veis, cada uno de estos puntos van relacionados, es decir, este punto desbloquea este punto de aquí. Este punto de aquí desbloquea este de aquí. Este de aquí, al acercarse, descubre que es un fuego fatuo. Desbloquea el siguiente. Luego el fuego fatuo percibe a la reina y se aleja rápidamente del castillo. Como veis, y esto es una cosa muy importante a la hora de escribir, todas las cosas que suceden tienen que ser consecuencia de la anterior. Nuevamente redundo esa idea de coherencia interna. Es decir, las cosas no suceden porque sí. Aquí no tengo una frase de por medias de, yo que sé, aparece un unicornio de la nada, saluda a la reina y se va volando. Y fin, y no vemos nada más. Porque sería como una rara avis. Obviamente esto es un ejemplo muy exagerado, pero que hay historias en las que suceden, sobre todo en películas en las que tenéis una escena, luego en medio hay una escena, que hoy ya he hablado mucho de esto, ¿no? Del concepto de las escenas burbuja, que es una escena que sucede porque sí y luego no tiene más trascendencia, simplemente por rellenar, ¿no? En este caso estamos viendo que todas las acciones son consecuencia de la anterior. Y esto lo tengo yo pues para todo el primer acto. Como veis aquí lo tengo por bloques. En principio en la historia original no va dividido por estos bloques, pero como obviamente esto es una reescritura, he decidido dividirlo por estos bloques porque son bloques argumentales. Es decir, este primer bloque es, digamos, la primera parte en la que la reina, pues obviamente ve este fuego fatuo, esto la lleva pues con el duendecillo este, el duendecillo le concede el deseo de dejarla embarazada, bueno, de que se quede embarazada y entonces tiene su hija, ¿no? Punto. Entonces el segundo bloque ya es 9 meses después, hay una elipsis temporal que es pues eso, que la reina tiene a Rion, que básicamente Rion es la Blancanieves de mi historia, pero bueno, a los 9 años ella se muere y el rey, en este caso que es el rey Martin, que pues se queda viudo y entonces aparece un duque que es el duque Edmund, le dice de casarse con la tal Rose, que sería la madrastra, y al final acabamos este segundo bloque con el rey casándose con la mujer esta Rose. Y luego tenemos un tercer bloque, cuarto, bueno, así tenemos hasta el séptimo. Entonces, me gusta trabajar de este modo porque esto, como veis, son 7 páginas. Claro, editar 7 páginas a nivel cómo voy a escribir esto es infinitamente más rápido que editar capítulos. Es decir, si yo repaso esto y digo, vale, pues para este primer bloque, que al final es una página, este primer bloque, veo que todos estos acontecimientos pues sí tienen sentido, pues ya está, puedo seguir desarrollando. Pero si veo que algo falla, pues le puedo, pues yo decir, mira, voy a meter aquí, pum, y meto otro punto que considero que es necesario para unir mejor todo esto, que tenga más coherencia. O que yo que sé, he visto que en el bloque 4 hay un detalle que no queda claro que debería haberse explicado antes en el bloque 2, por ejemplo. No es el caso, pero imaginaos, pues ahora aquí tengo la visión general de toda la historia, puedo volver para atrás y a mí añadir aquí una línea más no me cuesta nada. Pero si esto lo tuviera desarrollado en capítulos con todo el texto y todo eso, ya me costaría mucho más. Entonces,
Os quería enseñar esto porque me parece esta manera de escribir en bullet point una manera muy rápida de poder delinear vuestra historia. Esto os mantiene la acción, sabéis qué sucede en qué momento. Luego estos bloques yo los he puesto como bloques porque son bloques argumentales, como yo os decía, porque en cada una de estas cosas pues sucede un acontecimiento más o menos cerrado, ¿no? En este caso el acontecimiento es el encuentro de la reina que le permite quedarse embarazada y tener a la protagonista. En este caso pues es toda esta parte de cómo muere la reina y entonces el rey se acaba casando con otra. Luego tenemos aquí pues la evolución de esta otra hasta que, digamos, encuentra el espejo, que eso es lo que desencadena la siguiente parte, y vamos viendo un poquito en cada uno de estos bloques cómo la historia va evolucionando a un siguiente punto, ¿no? Entonces, estos bloques perfectamente en una novela podrían ser capítulos y podría ser, por ejemplo, el capítulo 1 cuenta todo esto, el capítulo 2 cuenta todo esto. Aquí ya habéis conseguido otra cosa y es pasar de tener simplemente una introducción general a saber que vuestra introducción, pues por ejemplo en mi caso, serían 7 capítulos. Bueno, en mi caso no va con capítulos, pero si fueran capítulos serían 7 capítulos y yo sé que mi introducción son los 7 primeros capítulos. Otra información extra, luego ya desarrollar estos capítulos. Luego veremos cómo coger toda esta información y esto transformarlo en un guión que me permita desarrollar ese capítulo. Pero como mínimo yo ya sé qué acontecimientos suceden en cada uno de estos capítulos. Sé que el capítulo, por ejemplo, en este caso el capítulo 5 va desde que se muere el rey Martín hasta que pues la reina se siente culpable y busca compensar el daño causado con tal, ¿no? Vale, pero sé de dónde a dónde va el capítulo. Entonces luego puedo trabajar simplemente en esa unidad narrativa, pero porque entiendo esa unidad narrativa dentro del todo. Y esto es algo importante, esa relación de entender cada cosa dentro de un... Entonces por eso empezamos por aquí. Y por eso haremos esto tanto para el primer acto, en este caso, que sería la introducción, como para el nudo y como para el desenlace. Y cuando lo tengamos, estos 3 bloques de texto, ya podemos saltar a desarrollarlo más, pero teniendo la seguridad de que sabemos dónde va cada cosa. Pero ya para alargar, un último consejo es deciros que, por ejemplo, para hacer todo esto que habéis visto con bullet points, obviamente lo podéis hacer a mano. Yo mi manera de hacerlo es básicamente, ahora que existe la inteligencia artificial, pues con notas de audio. Me gusta contar mi historia en voz alta y grabar con el móvil una nota de audio, transcribir esa nota de audio pues a texto y pasarle ese texto a una IA y decirle, oye, pues esto pásamelo a bullet points. Entonces me genera el texto pues, por bullet points y yo ahí sí que ya me puedo empezar a fijar. Tal. Ojo también con esto porque la IA hace buen trabajo en este sentido, sabe hacerlo bien, pero las IAs también tienen cierto sesgo. Y por ejemplo me ha pasado con esta, que le he pasado realmente el capítulo entero que yo ya tenía escrito, porque ya sabéis que la historia esta la escribí hace 8 años, entonces ya tenía la historia escrita, pero la quería pasar a bullet points pues, para poder seguirla trabajando, y el final, por ejemplo, que es un poco más hardcore de lo que la IA en sí ha intuido, y me lo ha cambiado por completo. O sea, se ha inventado el final que le ha salido de los huevos. Entonces, he tenido que fijarme yo, obviamente todo lo repaso, porque a la IA lo tenéis que repasar, pero cuando me he dado cuenta de esto, le he dicho, oye, esto te lo has inventado. O sea, sí, es verdad, discúlpame, no sé cuánto, por la IA también era muy de disculparse en eso. Y le digo, bueno, ahora me lo vas a hacer bien. Y efectivamente, luego lo ha hecho bien. O sea, es decir, tenéis que estar encima. No os fiéis porque a veces la IA puede coger vuestras ideas e inventarse lo que le da la gana. Mano firme con eso también. Es decir, son vuestras ideas, es vuestra manera de hacer, que transforme vuestras ideas en bullet points. Y luego, si por ejemplo, lo que os decía antes, si veis que falta algo o que algo puede ser mejorado, pues lo escribís manualmente, simplemente por tener, digamos, como esa base vomitada en el texto. Prefiero tenerlo así porque, bueno, con el texto ya relleno y con esa base yo puedo ir modificando las cosas manualmente. Me es mucho más rápido que ir punto por punto escribirlo todo. Si lo tenéis claro y lo queréis hacer así a mano, estupendo, no hay ningún problema. Si no, ya os digo, a mí lo que me gusta es soltarlo todo en nota de audio y transcribir ese audio y que la IA me lo ponga en bullet points, y sobre eso entonces sí que ya voy modificando, digo, esto sobra. Es verdad que también cuando he repasado esto habían cosas que sobraban, que no iban aquí, las he eliminado y tal. O sea, es decir, no es que os vaya a hacer el trabajo ya 100% cerrado, pero sí que creo que es una buena manera para acelerar, ¿no? Entonces, creo que por voz vais a ir muchísimo más rápido que escribiendo. Entonces, pues a mí me gusta mucho trabajar con notas de audio precisamente por eso, porque voy más rápido. El trabajo sigue siendo mío, sigo teniendo que fijarme en dónde hago las cosas y cómo las hago. Me gusta tener ese control sobre mi obra final. Bueno, esto, básicamente por comentaros este truco. Y nada más por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros si no estáis suscritos todavía. Y cualquier cosa, sabéis, me podéis dejar un comentario para seguir trabajando en esta serie pues de la manera que mejor os funciona a vosotros. Así que nada más, nos vemos la semana que viene. Adiós.